Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Física 1. En este caso vamos a analizar el tema de vectores con su servidor, el maestro Emanuel Rodríguez Cuevas. Pues bueno, vamos a iniciar. Para ello me dispongo a correr mis diapositivas. Primero, para poder resolver un sistema de vectores se pueden aplicar los siguientes métodos. Uno que es el método gráfico y el segundo que es el método analítico. Eso nos debe de quedar muy claro. Dentro del método gráfico nos dice que se realiza con ayuda de instrumentos de medición como regla o escuadra, además de transportador. Esto aunado a una escala de medición adecuada para cada uno de los casos. Obviamente considerando aquí pues los datos que tenga cada uno de mis vectores a analizar. Cabe señalar que este método arroja resultados aproximados, ya que no son del todo exactos o presentan un margen de error. Recordemos que al utilizar instrumentos de medición, pues se tiene el caso de los llamados errores en la medición. Entonces, esto puede deberse a diferentes factores y es por lo cual nuestros resultados no son del todo exactos. Veamos un ejemplo del método gráfico. Calcular la resultante cuando se tienen las siguientes fuerzas. Como podemos observar, aquí nos están dando la fuerza en Y, que son 5 newtons, y la fuerza en X, que son 4 newtons. Para ello, lo que estamos haciendo es medir en una escala utilizada, es decir, en centímetros, y tenemos que 5 newtons, es decir, la línea verde que está ahí, tendría que medir forzosamente 5 centímetros, mientras que el componente en X, que son 4 newtons, esa línea verde que está sobre el eje horizontal, debe de medir 4 centímetros. Ojo aquí, el método gráfico tiene que ser escala, por lo tanto, se debe de hacer la medición correcta. Si ustedes no lo hacen con la medición correcta, el resultado simplemente no les va a salir. Por ello es que la línea en el eje vertical debe de medir 5 centímetros y en el eje horizontal 4 centímetros. Repito, háganlo bien con los centímetros requeridos. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Así sería el ejercicio. Por lo tanto, ¿cómo se va a resolver? Tenemos lo siguiente. Para resolverlo, se deben trazar proyecciones de cada uno de los vectores hasta que se intersecten y posteriormente se une el punto de origen con el punto de intersección, lo cual da lugar a la resultante, en la que se deberá medir la longitud y el ángulo desde la horizontal. ¿Cómo es eso? Observemos en la diapositiva. Primero voy a trazar una proyección, dice, desde donde termina un vector hasta donde de forma paralela a el vector posterior. Es decir, quedaríamos con la siguiente imagen. Observemos, lo que hice fue del vector en Y, hice una proyección paralela del vector en X. Hago lo mismo con X. De donde termina el vector en X, trazo una línea paralela del vector en Y. Y con eso ya tengo un punto de intersección. Lo único que voy a hacer es terminar de unir los dos puntos, el punto de origen con el punto de intersección. Y ese vector en rojo que se está formando va a ser mi vector resultante, que es lo que quiero calcular, que es lo que quiero encontrar. Por ello, bastará únicamente con que tome mi regla y mida entonces cuánto midió esa línea roja, es decir, mi vector resultante. Y tengo que mi vector resultante midió 6.5 centímetros, pero como el ejercicio me está diciendo que es una fuerza y que se mide newtons, observemos los datos, tengo 5 newtons y 4 newtons, quiere decir que el resultado no son 6.5 centímetros, sino que son 6.5 newtons. Y por último, mido el ángulo que forma la resultante desde la horizontal, es decir, el ángulo que se indica así, desde la horizontal hasta el vector resultante. Por lo tanto, tengo una medición aproximada de 50 grados, esto con mi transportador. Repito, este es el método gráfico. Vamos a ver el segundo ejemplo. Calcular los componentes cuando se tiene la siguiente resultante. Veamos, ahora me están dando la resultante. En este caso me está diciendo que la fuerza resultante es de 60 newtons. A escala, la escala que utilizaré es la escala de 1 a 10, por lo tanto, mi resultante, es decir, esa línea roja,
va a medir 6 centímetros. Y el ángulo que me están dando es un ángulo de 65 grados que voy a trazar con mi transportador. Entonces, trazo mi resultante. Ahora, ¿qué es lo que me pide el ejercicio? Conocer los componentes. Veamos cómo se va a hacer. Se deben trazar proyecciones desde el vector resultante a cada uno de los ejes y el valor de los componentes será aquel donde cruce la proyección a cada uno de los ejes, por lo que bastará con medir a cada uno de los componentes con una regla o escuadra aplicando la escala respectiva. Es decir, voy a hacer lo siguiente, desde el vector resultante, es decir, desde mi línea roja, trazo una proyección paralela hacia el eje Y. Trazo una proyección paralela de X hacia el eje Y, como podemos ver en la línea punteada. Entonces, ahí en esa parte voy a colocar de nuevo, desde donde sale mi fuerza resultante, otra proyección paralela a Y, pero que toque o intersecte al eje X. Es decir, si nos damos cuenta, pues hacemos básicamente un rectángulo. Entonces, ya que tengo esos puntos de corte o esos puntos de intersección, bastará con que lo remarque del punto de origen hacia la intersección, en este caso, y voy a medir. Tomo mi regla y mido ahora esa línea verde, cuánto es lo que va a medir. En este caso, la línea verde midió aproximadamente 5.5 centímetros, pero como es escala 1 a 10, no voy a dejar 5.5 centímetros, sino que voy a decir que es igual a 55 newtons. Ojo aquí, si a lo mejor a ustedes les da una medición de 5.4, de 5.6, no hay ningún problema, sería equivalente a decir 54 newtons o 56 newtons, no hay ningún problema. Hago lo mismo con el eje X, observemos, trazo mi línea verde, que en este caso es el vector en X. Por lo tanto, tomo mi regla o escuadra y termino midiendo esa línea. Terminó midiendo aproximadamente 2.5 centímetros o aproximadamente 2.6 centímetros, algo así. Pero en la escala que estoy utilizando sería igual a 25 newtons o 26 newtons según la medición que les haya dado. Aquí cabe hacer mención que si ustedes, repito, tienen alguna ligera variación, no hay ningún problema, así se puede quedar. Este sería el caso número 2. Vamos ahora con el método analítico. Se emplea el teorema de Pitágoras para poder conocer la resultante de un sistema de vectores, así como para determinar a los componentes del mismo. Y aquí tenemos las fórmulas que vamos a utilizar. Las dos primeras son para calcular a la resultante y a su ángulo, mientras que las dos últimas son para calcular a cada uno de los componentes. Estas fórmulas son muy importantes para los vectores. Vamos a ver el primer ejemplo. Es el mismo ejemplo que hicimos con el método gráfico, solamente que ahora lo vamos a hacer de forma analítica. Vamos a calcular la resultante teniendo fuerzas en Y 5 newtons y en X 4 newtons. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero voy a aplicar la fórmula que les acabo de presentar. La fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado. Posteriormente voy a sustituir. En este caso, mi fuerza 1 va a ser mi fuerza en Y, que es 5 al cuadrado, más mi fuerza 2 va a ser mi fuerza en X, 4 al cuadrado, y todo esto le voy a sacar raíz. Tengo un resultado de raíz cuadrada de 41. Por lo tanto, mi fuerza resultante en total es de 6.40 newtons. Repito, mi fuerza resultante es de 6.40 newtons. ¿Qué quiere decir aquí? Que esto que hice sirve para conocer la longitud que va a tener mi fuerza resultante. Posteriormente debo de calcular su ángulo, es decir, la inclinación que va a tener básicamente. Tengo la fórmula que les presenté hace un momento, por lo tanto la sustituyo. El ángulo es igual a la tangente inversa de 5 sobre 4, porque 5 es Y, 4 es X. El ángulo es igual a la tangente inversa de 1.25 al hacer esa división. Pongo en mi calculadora entonces Shift tan 1.25, haciendo alusión a que necesito encontrar la tangente inversa, y el ángulo es igual a 51.34 grados. Repito, eso es para conocer el ángulo, que son los dos datos que necesito para encontrar a la resultante. Y con esto ya puedo calcular a mi resultante en cuanto a su longitud y en cuanto al ángulo que ésta va a tener.
Posteriormente, paso al ejemplo número 2, que igual lo hicimos en el método gráfico, pero ahora lo vamos a hacer por método analítico. Voy a calcular a los componentes cuando me presentan a una fuerza resultante. En este caso, mi fuerza resultante es de 60 newtons con un ángulo de 65 grados. Para ello, debo de calcular qué fuerza tendrá en Y y qué fuerza tendrá en X. No lo sé. Con esto voy a aplicar primero para Y. Fuerza en Y es igual a la fuerza, que es la fuerza resultante, fuerza resultante por el seno del ángulo indicado. En este caso, la fuerza en Y es igual a, sustituyendo, 60 newtons, que es mi fuerza resultante, por el seno de 65 grados, que es el ángulo que me está dando el ejercicio. Entonces, en mi calculadora voy a encontrar el ángulo de 65 y lo voy a multiplicar por 60 y me da un resultado de 54.37 newtons. Hago lo mismo para X, pero ahora con la función coseno. Fuerza de X es igual a la fuerza resultante por coseno del ángulo. Es decir, sustituyendo, fuerza en X es igual a 60 newtons por coseno de 65. En mi calculadora encuentro el coseno de 65 y lo voy a multiplicar por 60. Y el resultado va a ser fuerza en X es igual a 25.35 newtons. Con esto puedo determinar que los resultados obtenidos en los ejercicios, tanto en el 1 como en el 2, que son básicamente los mismos, tengo la siguiente comparativa. En el método gráfico me dio un resultado de 5.4 newtons, mientras que en el analítico de 6.40. En el ejercicio 2 tuve como resultado gráfico 55 newtons y 25, mientras que en el método analítico tengo como resultados 54.37 y 25.35 newtons. La conclusión de esto es que el método analítico, como podremos ver, es el más exacto, puesto que nos va a dar hasta con decimales. Entonces, el método analítico siempre será el más exacto para calcular a los vectores. Bien, pues con esto he terminado nuestra sesión y como siempre les deseo una excelente semana y mucho éxito en sus actividades. Les comparto una frase. En algún sitio, algo increíble espera ser descubierto. Carl Sagan. Ha sido un placer, cuídense mucho. Su servidor, Emanuel Rodríguez Cuevas. Hasta pronto.